El tema que le he puesto a esta prédica el día de hoy es guiados por el Espíritu Santo. Es un tema muy interesante, como todos los temas que hemos tratado, ¿verdad? Porque todos los temas que hemos tratado precisamente se refieren hacia nosotros los cristianos. ¿Qué debemos de saber acerca de la iglesia o acerca de nuestro Señor Jesucristo? El tema que vamos a estudiar el día de hoy es muy importante porque solamente hay dos caminos. O somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por nuestro corazón engañoso y perverso, dice la Escritura, ¿no? Entonces no hay más caminos que esos dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas, no? El día de hoy, con este tema, nosotros vamos a tener muy claro qué es lo que está pasando. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos siendo guiados por nuestro corazón engañoso y perverso, ¿verdad? La vez anterior vimos que fuimos llamados para predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos enseñándoles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Pablo le enseñaba esto a Timoteo, ¿verdad? Le encomendaba esto, que tenían que ir a ser discípulos a todos lugares. Vimos también que para realizar esta tarea muchas veces el Hijo de Dios tiene que renunciar a algunos de sus derechos. En este caso, Timoteo se tuvo que circuncidar, ¿verdad? Para que él pudiera estar bien con el pueblo judío. Estaba renunciando a su derecho de no circuncidarse, ¿verdad? Porque en el concilio de Jerusalén lo vimos que no era necesario ya circuncidarse, ¿verdad? Para ser salvo. Ahí se determinó que no era por obras, sino que era por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero aún así, vimos en el mensaje anterior que Timoteo y Pablo ceden ante esta situación, ¿verdad? Y se circuncida Timoteo para estar bien con el pueblo judío, ¿verdad? Porque recordemos que él era hijo de madre judía y su padre era griego. Bueno, pues entonces vimos también esta situación y que tenemos que cortar con todo aquello que da mal testimonio en nuestras vidas y que impida que la gente nos escuche. No sé, las malas palabras, las mentiras, la lascivia, ser cuadrados e intolerantes, ¿no? ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que tenemos que cortar para que la gente nos pueda escuchar, verdad? Porque muchas veces nuestras acciones o nuestra forma de vivir pues no permite, ¿verdad?, que la gente escuche, porque ven nuestras acciones. Eso es lo que vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero hay una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida? Eso es algo muy importante que tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer en este momento? Por ejemplo, el día de hoy, nosotros decidimos venir a congregarnos, ¿verdad? Este día, en esta hora, ¿verdad? ¿Es lo correcto? ¿Hicimos lo correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? A lo mejor el día de hoy decidimos no ir a la congregación, no irnos a congregar. ¿Es lo correcto nuestra decisión? Porque algún familiar a lo mejor vino a visitarnos, ¿no? Porque teníamos algún compromiso ya hecho con anticipación, ¿verdad? No sé. Pero ¿es lo correcto lo que hicimos el día de hoy? ¿Lo que estamos haciendo hoy en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿Quién es el que guía nuestras vidas? ¿Nuestro corazón engañoso y perverso o el Espíritu Santo? Este es el tema que vamos a ver el día de hoy en esta porción. Vamos a leer ahorita la porción que nos toca analizar. Ustedes sigan la tienen en la pantalla. Ustedes pueden seguirla o en su Biblia pueden seguirla. Vamos a ver qué dice Hechos 16 del versículo 6 al 10. Dice la Escritura de esta manera: y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Bueno, en esta porción nosotros tenemos por entendido de que ya había comenzado el segundo viaje misionero, ¿verdad? Ya había comenzado el viaje misionero. ¿Quién acompañaba a Pablo? En este caso lo acompañaba Silas, porque recuerden que a Bernabé lo acompañó Marcos. Vimos también que en este segundo viaje misionero también se les unió Timoteo, ¿no? Entonces ya eran 3 personajes aquí en este viaje misionero. Bueno, pues ellos decidieron recorrer este camino para anunciar el Evangelio, ¿verdad? Para hacer lo que Dios les había mandado. En Jesucristo, antes de ascender, les había dado esa orden, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ellos estaban cumpliendo con esta tarea. Estaban yendo hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues en este lugar sucede algo muy interesante, ¿no? Que ellos deciden ir a un lugar específico, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no se los permitió. Y después deciden ir para otro lugar de Asia y tampoco el Espíritu Santo se los permite, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos muy sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos en nuestras vidas diariamente. Es muy importante, porque muchas veces con el ruido de nuestra vida diaria, ¿verdad? Con las cosas que vivimos en el mundo a diario, pues no tenemos esa sensibilidad. Por eso es que se nos encomienda, ¿verdad? Que debemos de estar orando. Se nos ha encomendado mucho, por ejemplo, en el programa Celebremos, de que hagamos nuestro devocional, ¿verdad? Porque tenemos que tener una comunión con nuestro Dios. Porque de qué otra manera podemos nosotros estar sensibles de lo que quiere Dios en nuestras vidas, si estamos todo el día en el trajín, ¿no? Si desde que nos paramos por la mañana corremos y hacemos las cosas todo corriendo, ¿no? Y muchas veces al final del día decimos: no, pues no me dio tiempo de hacer mi devocional o orar, ¿no? Ponerme a comunicarme con Dios. Entonces es muy importante la palabra de Dios el día de hoy, que nos insta a que debemos estar sensibles, muy sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en nuestras vidas diariamente. Porque a lo mejor no teníamos esa costumbre, ¿no? Hasta el día de hoy no teníamos esa costumbre de estar sensibles a lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor hasta preguntarle diariamente en nuestra oración: ¿qué quieres, Señor, que el día de hoy yo haga? ¿Qué quieres? Entonces, esto es la actitud que tenían Pablo, Silas y Timoteo en estos momentos, en que ellos fueron sensibles y obedientes al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hicieron? Obedecieron. Dice que el Espíritu Santo no se los permitió, obedecieron. Y que en un sueño ellos vieron a un personaje, ¿verdad?, que les pedía que fueran a Troas. Y ellos inmediatamente, dice la Escritura, que obedecieron. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida. No lo dudaron. ¿Por qué? Porque estaban sensibles a lo que el Espíritu Santo
estaba dictándoles, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el primer punto. El primer punto es guiados por un corazón engañoso y perverso. Fíjense lo que dice la Escritura, muy interesante lo que dice nuestro Dios en la Biblia. Dice nuestro Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras acciones diarias son las correctas, pero muchas veces nos estamos dejando llevar por lo que dice nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos oído a alguien decir: es que no sé qué hacer en esta situación? ¿Qué me aconsejas que haga? Y muchas veces oímos, ¿no?, que la gente dice: tú haz lo que tu corazón te dicte, ¿verdad? Haz lo que tu corazón te diga. Y este consejo pues es grave, porque ¿qué nos puede aconsejar nuestro corazón? Dice la Escritura que es engañoso y perverso. El hombre guiado por sus propias fuerzas es conducido inevitablemente a la ruina. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, por lo que dicta nuestro corazón, seguramente vamos a ser guiados a la muerte eterna. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este consejo que nos da nuestro Dios el día de hoy. Deja de ser conducido por tu corazón, por lo que dicta el ser humano, ¿no? Dice algunas personas: es que yo siento que tienes que hacer esto. Es que yo siento que deberías de hacer esto otro, ¿no? Muchas veces así nos aconsejan, pero porque somos guiados por nuestro corazón perverso y engañoso. Fíjense lo que dice en Jeremías 17:5. Bueno, yo traigo la versión Reina Valera. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero ¿qué dice aquí la versión de nueva NBI? Dice la Escritura, así dice el Señor. Sí. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Realmente aquí lo que nos está diciendo Dios es que va a ser maldecido, va a vivir en maldición el hombre que confía en el hombre. ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? Definitivamente no. Pero pues es lo que hace el ser humano, Es lo que hace el ser humano. En vez de poner su oído a escuchar lo que Dios quiere, pues seguido estamos escuchando la voz de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Por qué dice esto el profeta Jeremías? Israel ya había sido sometido por los asirios. Ahora le tocaba juicio a Judá e iba a ser sometido por los de Babilonia. A Jeremías se le había encomendado un mensaje, ¿sí? El reino del norte ya había sido llevado por los asirios, ya había sido sometido. ¿Por qué? Porque había caído juicio sobre ese pueblo. Dios fue muy paciente con Israel, pero ellos mantenían su vida haciendo las cosas a su manera, siendo guiados, ¿por qué? Por su corazón, ¿verdad? Engañoso y perverso. Ya habían obtenido juicio y se los habían llevado los asirios, pero ahora le tocaba a Judá, le tocaba el juicio. ¿Y quién era la nación que los iba a someter? Babilonia. Babilonia iba a llegar y a someter a ese pueblo, ¿no? Bueno, pero antes de que sucediera esto, Dios llamó al profeta Jeremías y le dio una orden y le dijo: lleva este mensaje a mi pueblo. Lleva este mensaje a mi pueblo, porque en este tiempo va a estar en una situación difícil. Lleva este mensaje importante a mi pueblo. Y el pueblo de Judá, ¿y cuál era este mensaje? Este mensaje que tenía que llevar
el profeta Jeremías era de sometimiento. Dios le había dicho a Jeremías: dile a mi pueblo que se someta a los babilonios, que se someta a la gente que los va a tomar presos, que no tome resistencia. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Para que les vaya bien, sométanse. Ese era el mensaje. Pero ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Y el pueblo de Judá no escuchó el consejo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo alianza con otros pueblos y fueron a pedir ayuda a los egipcios. ¿Qué es lo que sucedió? En vez de escuchar la voz de Dios, dijeron: no, este profeta está loco. ¿Cómo es posible que él nos esté recomendando que nos sometamos? No, tenemos que buscar una solución. ¿Y qué es lo que buscaron? Buscaron alianza con otros pueblos. Aquí se estaba cumpliendo lo que decía la Escritura, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ellos estaban confiando más en los hombres que en Dios. Ya les había llegado su juicio, tenían que someterse para que les fuera bien. Pero no, ellos decidieron hacer alianza. ¿Y qué creen? Fueron y hicieron alianza con otros pueblos. Otros pueblos dijeron: sí, hacemos alianza contigo para luchar contra los babilonios, ¿no? Y justamente fueron a pedirle ayuda a los egipcios. Pues, ¿qué es lo que pasó? Lo que tenía que suceder, que los babilonios los pusieron en orden, ¿no? Y los derrotaron. Y se los llevaron presos a Babilonia. Pero ¿qué es lo que sucedió con los que se opusieron? Pues que murieron, que los mataron. Aquí en esta historia nosotros vemos a un grupo de jóvenes que sí se sometieron. ¿Sí se acuerdan de Daniel y sus amigos? Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia y ¿qué hicieron? Se sometieron. Se les dieron instrucciones y las siguieron al pie de la letra, ¿verdad? Y dice la Escritura que los gobernantes pues los veían con buenos ojos y les dieron buenos lugares, ¿no? Porque se sometieron, porque escucharon la voz de Dios e hicieron lo que se les había ordenado. El profeta Jeremías les había ordenado que hicieran eso para que les fuera bien. Bueno, aquí se trata de que estos jóvenes estaban sensibles a lo que Dios quería y escucharon la voz del Señor. Dice en Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Fíjense bien, va a haber bendiciones para nosotros si escuchamos la voz de Dios. ¿Y qué dijo en el versículo anterior? Que va a haber maldición si hacemos a un lado la voz de Dios y escuchamos la voz de los hombres. En el otro versículo decía: maldito el hombre. Aquí dice: bendito el varón que confía en Jehová. Dios les aconsejaba recibir el castigo sometiéndose para no ser más dolorosa la disciplina. Daniel y sus amigos se sometieron. En Jeremías 27:12 dice la Escritura: al rey Sedequías le di el mismo mensaje y además le dije: si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo. Eso es lo que les estaba diciendo el profeta al pueblo. Ríndanse. Si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo. El ser humano sin Dios en su vida solo atraerá maldición y la bendición nunca llegará a nuestras vidas, ¿no? Es muy importante, por eso es el mensaje que nos trae nuestro Dios el día de hoy es contundente. ¿Vas a seguir siendo conducido por tu corazón engañoso y perverso? ¿O te vas a dejar conducir por la voz de Dios? Este pueblo, pues le parecía
mal lo que decía el profeta Jeremías. ¿Cómo es posible que él nos diga que nos rindamos? No, pero él no lo estaba diciendo, lo estaba diciendo Dios. Recuerden que en esta época Dios se comunicaba con su pueblo a través de ¿quién? De los profetas. Y no hacían caso. Vamos a ver el punto número 2, guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver que muchos personajes de la Biblia han sido guiados por el Espíritu Santo, han sido sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere de cada uno de ellos, ¿verdad? Y fueron sensibles y obedecieron. Vemos el ejemplo de Ananías. En aquella época, recuerden que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿no? Estaba persiguiendo a la iglesia y los estaba arrastrando y también los estaba llevando a juicio. Y Dios le da una orden a Ananías y le dice: ve y ora por Pablo, por Saulo. Pues imagínense la orden que estaba recibiendo, ¿no? Pero si yo he oído que él está persiguiendo a los cristianos. Pero ¿qué hizo Ananías? Obedeció porque estaba sensible a lo que el Espíritu Santo le estaba ordenando. Dice en Hechos 9, 10, 12: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. A Saulo se le había ordenado, ¿no? Ve y entra a ese lugar y espera instrucciones, porque había quedado ciego, ¿se acuerdan, no? Y en estos momentos el Espíritu Santo no solo se le aparece a Ananías, sino también a Pablo, y les da instrucciones a los dos, ¿verdad? Y los dos obedecen. Y se hace la voluntad de Dios, y se cumple la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos lo que el Espíritu de Dios quiere, se cumple la voluntad de Dios y no nuestros caprichos, ¿verdad? Que al final de cuentas nuestros caprichos o nuestra forma de actuar pues nos va a llevar a la ruina. Otro hombre que estaba sensible al Espíritu Santo fue Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista, no? Felipe el evangelista que fue a Samaria a predicar el evangelio, ¿verdad? Dice en Hechos 8, 26 al 29: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Era una orden que le había dado el Espíritu Santo y Felipe la cumplió. Era una orden como descabellada también, porque se le estaba dando la orden a Felipe, de que fuera a encontrarse con un hombre en el desierto para predicarle el evangelio. Si nosotros nos dijeran una orden como esas, también a lo mejor lo dudaríamos. ¿Cómo? En medio del desierto, ¿quieres que yo vaya y que espere a alguna persona o que vaya a ver a alguna persona? Pues sí, pero sabemos que Dios todo lo tiene bajo su control, ¿no? ¿Pero qué hizo Felipe? Felipe obedeció. Felipe estaba sensible a lo que el Espíritu Santo le ordenaba. Y él dijo: sí, pues voy. Fue sensible y fue al medio del desierto y vio a la persona que Dios quería que le hablara, ¿verdad? Y lo vio que estaba ahí leyendo el libro de Isaías
y que el etíope no entendía lo que estaba leyendo. ¿Y para qué lo había mandado el Espíritu Santo? ¿Para qué lo había mandado? Para que le explicara la Escritura, para que le explicara, para que le presentara el Evangelio. ¿Y qué sucedió ese día? Se cumplió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el eunuco inmediatamente creyó en el Cristo. Hasta él mismo pidió que lo bautizaran en un charco de agua, ¿no?, que andaba por ahí, ¿verdad? Bueno, Jesús nos prometió enviar al Espíritu Santo. Recordemos que antes de ascender, Jesucristo nos dio esa promesa, le dio esa promesa a sus discípulos, pero también a nosotros nos las dio, ¿verdad?, en este tiempo. Veamos lo que dice Juan 15:26. Dice Jesús: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Entonces, esta promesa del Espíritu Santo ya había sido dada a los discípulos y es dada a cada uno de nosotros los creyentes, porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Jesucristo, ¿qué es lo que pasó? Fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y tiene ciertas funciones. Dice la Escritura, tiene funciones específicas el Espíritu Santo. ¿Como cuál? Como la de guiarnos para que se cumpla la voluntad de Dios. Precisamente este es el tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces nosotros el día de hoy, como hijos de Dios, como cristianos, no estamos a la deriva, no estamos como cuando estábamos en el mundo, porque en el mundo a lo mejor ¿a quién podíamos recurrir? Si no teníamos a Dios. No teníamos a Dios. Al único que podíamos recurrir es al mismo hombre, ¿no? El hombre recurriendo al hombre, siguiendo los consejos del hombre, atrayéndose ¿qué? Según la Escritura, maldición, porque estábamos confiando en el hombre, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, ahora sí tenemos una alternativa. Precisamente por eso es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es para aclararnos y que nosotros los cristianos sepamos que nosotros tenemos alguien que pueda guiarnos nuestra vida para que se cumpla la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué hará el Espíritu Santo? En Juan 16, 1 al 13 nos dice qué es lo que va a hacer. Miren, analicemos lo que dice Juan 16, 1 al 13. Dice la Escritura: les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí, dice Jesús. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas. Les estaba anunciando lo que iba a suceder. Y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo les enviaré. Yo lo enviaré. Yo lo enviaré al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que no creer en mí es pecado. ¿Verdad? Nos dice la Escritura que nos dará convicción de pecado.
También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Esta es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida por orden de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo envió para que fuéramos consolados, para que fuéramos guiados por el camino de la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y al cumplir la voluntad de Dios, pues nosotros tendremos vida eterna, ¿verdad? Ahora nosotros como cristianos o como hijos de Dios, ¿siempre estamos obedeciendo al Espíritu Santo? No. Hay veces que nosotros somos desobedientes, ¿verdad? Y muchas veces somos desobedientes. ¿Saben por qué? Porque no tenemos esa comunión con nuestro Dios. Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque nos hace falta esa comunión, esa comunicación. Sí, de saber qué es lo que quieres. ¿Qué quieres, Señor, el día de hoy que yo haga? ¿Qué puedo hacer yo por ti, Señor? Imagínense el privilegio, ¿no? El privilegio de poder hacer algo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Hijo de Dios desobedece porque no hay sensibilidad. El tema precisamente del día de hoy es eso, que debemos estar sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Entonces, nuestra sensibilidad es la determinante. El día de hoy nuestro Dios nos está llamando a ser sensibles como los demás hombres. Hay muchas historias. Estos fueron unos ejemplos nada más, pero hay muchas historias en toda la Escritura de cómo muchos hombres y mujeres fueron obedientes, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Uno de él fue Jeremías. Jeremías, a pesar de que sufrió mucho por este pueblo necio, ¿verdad? Porque él decía una cosa y no le creían y hasta lo castigaban. Hasta lo castigaban para que ya no dijera más eso. Di otra cosa. No, pues el profeta Jeremías obedecía y decía lo que Dios le había mandado decir. Bueno, el tema que estamos viendo el día de hoy es muy importante para nosotros cristianos. Porque también luego muchas veces pensamos, no, pues yo ya soy cristiano y el Espíritu de Dios vive en mí, ¿sí? Y automáticamente yo soy guiado por el Espíritu Santo. Pues no, muchas veces no, muchas veces estamos fallando porque no hay sensibilidad en nosotros. Y esa sensibilidad, ya lo dijimos, solamente la podemos obtener con la comunión, con nuestra comunicación con nuestro Dios diariamente. Bueno, y por último, el punto número 3, purificados y habilitados para cumplir el propósito de Dios. Pues este es el propósito de que Dios haya entrado a nuestra vida, para purificarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Dice en Juan 14, 26, 27, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Qué bueno, ¿no? Porque luego muchas veces decimos, es que ya lo leí y se me olvida, ¿no? No puedo aprendérmelo de memoria lo que dice Dios. El Espíritu Santo está para recordarnos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. En Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea
y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Entonces, el tema del día de hoy es muy importante para nosotros. Queremos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tener comunión con Él. Tenemos que estar sensibles a lo que Dios diga. Aún siendo cristianos, aún el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos nosotros vivir en desobediencia, y regularmente vivimos en desobediencia. El día de hoy nuestro Dios nos llama, me llama a mí el día de hoy a ser obediente, a ser sensible de lo que Dios quiere que haga yo todos los días. Bueno, vamos a concluir de esta manera. Vamos a leer Romanos 8:14, donde dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí contundentemente la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Y qué pasa con los cristianos que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Hay problemas, o sea, aquí nosotros vamos a tener problemas porque retardamos que se cumpla la voluntad de Dios. Al final se va a cumplir en nosotros, pero nosotros estamos contristando el Espíritu Santo constantemente, ¿verdad? Estamos desagradando a nuestro Dios. Con nuestras acciones, ¿qué es lo que pasa? Pues no se agrada. Un padre cuando ve a un hijo que le desobedece, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un cierto sentimiento en el corazón de los padres, ¿no? Y es que no me obedecen, ¿no? O sea, siento feo, ¿verdad? Es lo mismo que siente nuestro Dios cuando nosotros desobedecemos, ya como hijos desobedecemos. Él no se agrada de nosotros cuando desobedecemos. Bueno, solamente los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Los que viven bajo su propia inteligencia van por camino de muerte. No hay ninguno que haga lo bueno, dice la Escritura, solamente los que son capacitados y habilitados para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La Escritura es muy precisa y dice, no hay ninguno que haga las cosas buenas. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios y los que son guiados y capacitados para hacer las cosas buenas. Solamente ellos. Y por último dice en Romanos 12:12, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El día de hoy, Dios nos hace un llamado muy puntual. Dejen de ser conducidos por su corazón engañoso y perverso y déjense de conducir por el Espíritu Santo, que este es un privilegio que solamente los hijos de Dios, los cristianos, podemos tener. No lo malbaratemos, ¿no? Lo dejemos a un lado. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, que nos has traído el día de hoy, Señor. El día de hoy nos sentimos muy bien porque tú estás pendiente de nosotros, Señor. Y esta palabra nosotros la necesitábamos de parte tuya, Dios. Necesitamos que tú nos digas qué hacer en cada momento, Señor. Te damos gracias, Dios, en este día porque tú nos has mandado el día de hoy a que seamos sensibles a tu Espíritu que mora en nosotros. Queremos obedecerte, Señor. Queremos agradarte en todo momento, Dios. Queremos ser conducidos por tu Espíritu, Señor. Queremos tener comunicación contigo diariamente, mi Señor. Queremos tener comunión contigo diariamente. Te damos gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy, Señor, por estos ejemplos de muchos hombres y mujeres que fueron sensibles, que fueron obedientes a tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.